El plato de sopa caliente me golpeó el pecho antes de que pudiera reaccionar. El líquido empapó mi camisa, quemándome la piel a través de la tela. Mi hijo Sebastián estaba de pie frente a mí con los ojos llenos de desprecio. «Eres un lastre, papá. Un maldito lastre que ya no sirve para nada». Sus palabras dolieron más que la sopa hirviendo. Me quedé ahí, parado en mi propia cocina, la cocina que yo había construido, sintiendo el líquido escurrirse por mi pecho, mientras mi nuera Valeria se reía desde la sala. No dije nada. Solo me limpié en silencio y subí a mi habitación. Pero esa noche, mientras ellos celebraban abajo con champaña y risas, yo me quedé despierto planeando algo que cambiaría todo. Y cuando al amanecer, Sebastián revisó su celular y vio el aviso del banco, cuando su cara pasó de la arrogancia a la palidez absoluta, cuando me miró con terror puro en sus ojos, supe que había ganado. En un solo segundo, toda su soberbia cayó al piso y se hizo pedazos. Pero antes de contarles cómo humillé a mi propio hijo de la misma forma que él me humilló a mí, necesito que me ayuden con algo. Déjenme un comentario aquí abajo y díganme desde qué ciudad o país nos están escuchando. Quiero saber si historias como esta, donde los hijos traicionan a sus padres por dinero, pasan solo en México, o si es algo que sucede en todo el mundo. Me llamo Fernando Castellanos Ibarra. Tengo 62 años y nací en Monterrey, Nuevo León, en una colonia obrera llamada Independencia, donde las calles de tierra se convertían en lodo cada temporada de lluvias. Mi padre trabajaba en una fundidora. Mi madre limpiaba casas ajenas. Éramos pobres, pero teníamos algo que muchas familias ricas no tienen: honor, valores, respeto. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por su palabra, por su trabajo, por cómo trata a los demás. Y yo viví toda mi vida siguiendo esas enseñanzas. Empecé a trabajar a los 14 años, repartiendo periódicos antes de ir a la escuela. A los 18, mientras mis amigos se emborrachaban los fines de semana, yo estaba tomando cursos nocturnos de administración. A los 23, con un préstamo que me tomó 10 años pagar, abrí mi primer negocio, una ferretería pequeña en una esquina de la colonia Mitras. Trabajé 18 horas diarias durante años, sin vacaciones, sin descansos, sin quejas. Me casé con Rosa cuando tenía 26 años. Ella era secretaria en una escuela, una mujer buena, trabajadora, con sueños sencillos. Nos amamos profundamente. Sebastián nació 2 años después. Fue nuestro único hijo. Rosa tuvo complicaciones en el parto y los doctores nos dijeron que no podríamos tener más. Así que Sebastián se convirtió en el centro de nuestro mundo. Nuestro único hijo. Nuestro futuro. Nuestro todo. Le di lo mejor. Colegios privados, clases de inglés, viajes educativos, todo lo que yo nunca tuve. Rosa me decía a veces: «Fernando, lo estás malcriando. Necesita aprender a trabajar, a valorar las cosas». Pero yo no escuchaba. Pensaba que estaba siendo un buen padre. Pensaba que darle todo era amor. La ferretería creció. En 10 años tenía 3 sucursales. En 20 años, había expandido el negocio a materiales de construcción al mayoreo. Construí bodegas, contratos con constructoras grandes, una red de distribución en todo Nuevo León. A los 50 años, era dueño de una empresa que valía más de 40 millones de pesos. No era el hombre más rico de Monterrey, pero tampoco era pobre. Había logrado algo que mi padre nunca pudo imaginar. Rosa murió hace 4 años. Cáncer de ovario que se expandió demasiado rápido. Los últimos meses fueron una agonía. Sebastián apenas vino a verla. Siempre tenía excusas: trabajo, compromisos, estrés. Rosa murió pidiéndome que cuidara a nuestro hijo, que no lo dejara solo. «Es débil, Fernando», me dijo en su lecho de muerte. «Sebastián es débil y necesita que lo guíes». Le prometí que lo haría. Fue la última promesa que le hice. Después de la muerte de Rosa, caí en una depresión profunda.
Sebastián se ofreció a ayudarme con la empresa. «Papá, estás muy viejo para manejar todo solo», me decía. «Déjame encargarme de algunas cosas, necesitas descansar». Y yo, estúpido de mí, debilitado por el dolor, acepté. Le di acceso a las cuentas. Lo hice mi apoderado legal en algunos contratos. Le transferí la administración de 2 bodegas. Todo porque pensaba que estaba siendo responsable, que estaba preparando la sucesión, que estaba cumpliendo mi promesa a Rosa. Sebastián se había casado con Valeria 2 años antes. Ella venía de una familia de Monterrey que aparentaba tener dinero, pero que en realidad vivía de las apariencias. Su padre era empresario, pero yo sabía que estaba quebrado. Su madre era de esas mujeres que miden a las personas por la marca de su bolsa. Desde el principio, Valeria me dio mala espina. La manera en que hablaba de dinero, de propiedades, de inversiones. La forma en que miraba mi casa, calculando, evaluando. «¿Todo esto es tuyo, suegro?», me preguntó la primera vez que vino a cenar. Estábamos en la residencia que había construido en San Pedro Garza García, zona exclusiva de Monterrey. La casa tenía 4 recámaras, jardín grande, alberca. Nada ostentoso, pero cómoda. «La construí hace 15 años», le dije, «cuando el negocio empezó a ir bien. Debe valer unos 10 millones ahora», dijo ella sin ninguna vergüenza. «Esta zona se ha revaluado muchísimo». Rosa, que todavía vivía entonces, me apretó la mano por debajo de la mesa. Después me dijo: «Esa muchacha solo ve pesos, ten cuidado». Pero Sebastián estaba enamorado, o al menos eso creía yo. Ahora entiendo que estaba atrapado. Valeria lo había envuelto con su belleza, con promesas, con una vida de lujos que ella quería y que creía que yo iba a financiar. Después de que Rosa murió, las cosas cambiaron drásticamente. Sebastián y Valeria se mudaron a mi casa. «Para hacerte compañía», dijeron. «No deberías estar solo en esta casa tan grande». Al principio me pareció buena idea. La casa se sentía vacía sin Rosa. Tener a mi hijo cerca me consolaba. Pero pronto empezaron las señales. Pequeñas al principio. Valeria reorganizó la cocina sin preguntarme. «Estaba muy anticuada, suegro. Necesitaba modernizarse». Compraron muebles nuevos para la sala. Los viejos estaban muy gastados. Cambiaron las cortinas, los cuadros, las plantas del jardín. Poco a poco, mi casa dejó de ser mi casa. Se convirtió en la casa de ellos. Sebastián comenzó a llegar tarde a las oficinas de la empresa. Cuando yo le preguntaba por los reportes, me decía: «Ya lo tengo controlado, papá, no te preocupes». Pero los números no cuadraban. Las ganancias estaban bajando. Los inventarios no coincidían. Hace 6 meses, empecé a notar retiros extraños de las cuentas de la empresa. Cantidades no enormes, pero constantes. 50,000 pesos aquí, 80,000 allá. Cuando le pregunté a Sebastián, me dijo que eran gastos operativos normales. «Papá, tú ya no entiendes cómo funcionan los negocios ahora. Todo está más caro. Los costos subieron». Pero yo no era tonto. Había manejado esa empresa durante 30 años. Conocía cada peso que entraba y salía. Algo estaba mal. Entonces llegó el incidente que lo cambió todo. Hace 2 meses, un hombre tocó a la puerta de mi casa. Era un abogado. Traía documentos. «Señor Castellanos, vengo a notificarle que su propiedad en la calle Hidalgo ha sido vendida. Necesito que firme estos papeles para completar la transferencia». Me quedé helado. ¿Qué propiedad en la calle Hidalgo? La bodega comercial. Su hijo, Sebastián Castellanos, nos contactó hace 3 meses para venderla. Dijo que usted estaba de acuerdo, pero que por su edad era más fácil que él manejara el papeleo. Yo nunca autoricé ninguna venta, le dije, sintiendo la rabia subir por mi garganta. El abogado se puso incómodo. «Señor, tengo aquí un poder notarial firmado por usted que le da a su hijo autoridad para vender propiedades a su nombre. Déjeme ver eso». Me mostró el documento. Era real, era mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. Busqué en mi memoria.
Entonces recordé. Hace 4 meses Sebastián vino con una pila de papeles. Papá, son documentos rutinarios de la empresa. Tienes que firmarlos. Yo estaba cansado ese día. Había dormido mal. Firmé sin leer con cuidado. Entre esos papeles debió estar el poder notarial. Esta venta no es válida, le dije al abogado. Voy a impugnarla legalmente. Señor Castellanos, ya se completó hace 2 semanas. El dinero fue transferido. Los nuevos dueños ya tienen la escritura. Va a ser muy difícil revertir esto. El abogado se fue. Me quedé sentado en la sala, temblando. No de miedo, de furia. Mi hijo me había robado. Había vendido una de mis propiedades sin mi conocimiento y se había quedado con el dinero. Esa bodega valía 3 millones de pesos. Esa noche, cuando Sebastián llegó a casa, lo confronté. ¿Vendiste la bodega de la calle Hidalgo? Él no se inmutó. Sí, papá. Era una buena oferta. Necesitábamos liquidez para la empresa. ¿Dónde está el dinero? Lo invertí en nuevos contratos. Ya te dije que tienes que confiar en mí. Quiero ver los estados de cuenta. Quiero ver esos contratos. Papá, estás actuando paranoico. ¿No confías en tu propio hijo? Responde la pregunta, ¿dónde está el dinero? Sebastián se puso de pie. El dinero está donde tiene que estar. Y si no puedes confiar en mí, entonces tal vez deberías considerar retirarte completamente. Dejar que yo maneje todo, porque claramente ya no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Valeria apareció desde la cocina. Fernando, Sebastián tiene razón, estás mayor, estás confundido. Tal vez sea tiempo de que descanses y dejes que los jóvenes tomen el control. Los miré a ambos, y en ese momento vi la verdad. No era confusión, no era paranoia, era una conspiración. Mi hijo y mi nuera estaban planeando quitarme todo, despojarme, y probablemente llevaban meses, tal vez años, preparando el terreno. Me fui a mi habitación sin decir nada más. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando, planeando, y decidí que necesitaba evidencia. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo. Al día siguiente, contraté a un investigador privado, un ex policía estatal retirado llamado Gustavo que tenía fama de ser discreto y efectivo. Le expliqué la situación. Necesito saber qué está haciendo mi hijo con el dinero de la empresa. Necesito saber si hay más propiedades que ha vendido sin mi conocimiento. Necesito saberlo todo. ¿Está seguro, señor Castellanos?, me preguntó Gustavo. A veces la verdad duele más que la ignorancia. Estoy seguro. Gustavo trabajó durante 3 semanas. Los reportes que me entregó fueron devastadores. Sebastián había vendido no una, sino 3 propiedades mías en los últimos 6 meses. Total, 8 millones de pesos. El dinero no había ido a la empresa. Había ido a cuentas personales, cuentas que compartía con Valeria. Pero eso no era todo. Sebastián había sacado préstamos usando la empresa como garantía, préstamos que yo no conocía. Había comprometido los activos de la compañía sin mi autorización, y lo peor, había estado consultando con abogados sobre procesos de interdicción. ¿Qué es interdicción?, le pregunté a Gustavo. Es un proceso legal donde declaran a una persona incapaz de manejar sus propios asuntos. Generalmente se usa con adultos mayores que tienen demencia o Alzheimer. Si logran declararlo incapaz, su hijo puede tomar control legal de todos sus bienes. Me quedé sin aire. Mi hijo está intentando declararme loco. No solo intentándolo, ya dio el primer paso. Contrató a un psiquiatra privado para que lo evalúe. Y según mis fuentes, ese psiquiatra es conocido por producir diagnósticos convenientes si le pagan lo suficiente. ¿Cuándo está programada esa evaluación? Todavía no hay fecha, pero están preparando el terreno, guardando evidencia, probablemente documentando cada vez que usted olvida algo, cada vez que se confunde, cada vez que parece desorientado. Y entonces entendí.
Los últimos meses, Sebastián y Valeria habían estado haciéndome preguntas delante de otras personas. Papá, ¿te acuerdas qué día es hoy? Fernando, ¿ya tomaste tu medicina? Suegro, nos contaste esta historia ayer, ¿no te acuerdas? Estaban construyendo una narrativa, pintándome como un viejo senil que no podía cuidarse solo. Necesito más evidencia, le dije a Gustavo. Necesito grabaciones, documentos, algo que pruebe todo esto. Eso va a requerir métodos más invasivos, intervención de teléfonos, acceso a computadoras, vigilancia constante. Es legal si es su propia casa, pero hay que hacerlo bien. Haz lo que tengas que hacer, pero necesito pruebas irrefutables. Durante las siguientes 2 semanas, Gustavo instaló dispositivos de escucha en la casa. Micrófonos en la sala, en el comedor, en la habitación que Sebastián y Valeria usaban. También instaló cámaras pequeñas, casi invisibles, y hackeó discretamente el teléfono de Valeria. Todo legal porque era mi casa, mi propiedad. Las grabaciones que obtuvimos fueron peores de lo que imaginaba. Una noche escuché esto. Valeria, ya casi lo tenemos. Cuando el psiquiatra lo evalúe y lo declare incapaz, podemos vender todo. La casa, las bodegas, la empresa, todo. Sebastián. ¿Y si se resiste? Si trata de pelear legalmente. Valeria. No puede. Una vez que lo declaren incapaz, no tiene ningún poder legal, serás su tutor. Podrás hacer lo que quieras. Incluso podemos meterlo en un asilo si se pone difícil. Sebastián. No sé si puedo hacer eso. Es mi padre. Valeria. Es un viejo terco que se aferra a un imperio que ya no puede manejar. Estamos haciendo lo correcto. Y cuando tengamos todo el dinero, cuando estemos viviendo la vida que merecemos, vas a agradecerme. Hubo silencio. Luego Sebastián dijo, tienes razón, ya es hora de que tome lo que me corresponde. Escuché esa grabación 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había sacrificado todo, estaba planeando robarme, encerrarme y dejarme morir solo en un asilo. Pero no lloré, no me desmoroné. En cambio llamé a mi abogado, Rodrigo Salazar, un hombre de 60 años que había manejado mis asuntos legales durante 2 décadas. Le mostré todo, las grabaciones, los documentos de las ventas fraudulentas, las consultas con el psiquiatra, los préstamos ilegales. Rodrigo escuchó todo con cara seria. Fernando, esto es suficiente para meter a tu hijo a la cárcel. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer despojo. Estamos hablando de varios años de prisión. No quiero meterlo a la cárcel, dije. Todavía no. Primero quiero que sienta lo que yo sentí. Quiero que entienda lo que es perderlo todo. Y después, cuando esté roto, cuando esté desesperado, entonces tomaremos decisiones. Rodrigo me miró largamente. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Era arriesgado, requería timing perfecto. Pero si funcionaba, Sebastián y Valeria no solo perderían todo, aprenderían una lección que nunca olvidarían. Es cruel, dijo Rodrigo. No tan cruel como planear encerrar a tu padre en un asilo para robarle todo lo que tiene. Rodrigo asintió. Está bien, te ayudo, pero necesitamos actuar rápido. Según las grabaciones, están planeando la evaluación psiquiátrica para dentro de 2 semanas. Trabajamos día y noche. Rodrigo contactó al banco donde tenía mis cuentas principales. Transferimos todo el dinero líquido a nuevas cuentas que Sebastián no conocía. Cambiamos las escrituras de las propiedades que aún conservaba, poniéndolas en un fideicomiso que él no podía tocar. Revocamos todos los poderes que le había dado. Lo sacamos como apoderado de la empresa. Todo legalmente, todo documentado. Pero no le dijimos nada. Dejamos que siguieran creyendo que tenían control. Pero no le dijimos nada. Dejamos que siguieran creyendo que tenían control, que su plan estaba funcionando, que yo era el viejo ignorante que no sabía lo que tramaban. Mientras tanto, cada día que pasaba yo documentaba más evidencia.
cada conversación, cada movimiento de dinero, cada mentira. Una semana antes de que ejecutara mi plan final, sucedió el incidente de la sopa. Ese momento que mencioné al principio, ese momento que lo cambió todo. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparándome algo de comer, una sopa de pollo sencilla, de esas que Rosa me enseñó a hacer. Sebastián y Valeria habían salido temprano y acababan de regresar. Escuché sus voces en la sala, hablando animadamente sobre algo. Entré con mi plato de sopa pensando en sentarme a comer con ellos en el comedor. Valeria estaba mostrándole algo a Sebastián en su teléfono. Folletos de casas caras en zonas exclusivas de San Pedro. Esta me encanta, decía ella. 5 recámaras, alberca infinita, vista a la montaña. Cuesta 22 millones, pero con el dinero de la venta de esta casa más las bodegas, podemos pagarla fácilmente. ¿Ya están vendiendo mi casa?, dije desde la puerta. Ambos se voltearon. Valeria no mostró vergüenza. Fernando, esta casa es demasiado grande para una sola persona. Cuando te mudemos a un lugar más apropiado para tu edad, no tiene sentido que se quede vacía. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Sebastián se levantó. Papá, ya hablamos de esto. Necesitas cuidados. No puedes vivir solo. Es peligroso. Yo no vivo solo. Vivo con ustedes. Ustedes se mudaron aquí, ¿recuerdan? Nos mudamos para cuidarte, dijo Valeria con esa voz falsa. Esa voz que usaba cuando pretendía preocuparse. ¿Por qué estás enfermo, Fernando? Estás olvidando cosas. Te confundes. Necesitas ayuda profesional. No estoy enfermo. Estoy perfectamente bien. Ah, sí. Sebastián se acercó a mí. Entonces, ¿por qué ayer me preguntaste 3 veces qué día era? ¿Por qué la semana pasada fuiste al banco y no recordabas tu NIP? ¿Por qué sigues contando la misma historia de cuando abriste la ferretería como si nunca la hubiéramos escuchado? Cada pregunta era una mentira, pero entendí lo que estaban haciendo. Estaban actuando, ensayando, preparando el guión que usarían frente al psiquiatra, frente a un juez. Ustedes están mintiendo, dije con calma. ¿Ves? Valeria le dijo a Sebastián. Está paranoico. Eso también es síntoma. Algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, de rabia. Una rabia fría, contenida. Quiero que se vayan de mi casa, los dos, ahora. Sebastián se rió. Fue una risa cruel, burlona. ¿Irte? Papá, esta ya no es tu casa, no legalmente. La transferiste a mi nombre hace 2 meses, ¿no te acuerdas? Ah, claro, probablemente no, porque estás senil. Eso también era mentira. Yo nunca había transferido la casa, pero estaba documentado en sus planes. Lo había visto en las grabaciones. Estaban preparando documentos falsos para hacer parecer que yo había donado todo voluntariamente. Di un paso hacia ellos con mi plato de sopa todavía en las manos. Sebastián, eres mi hijo. Te di todo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Su rostro se torció en algo feo. Porque me lo merezco. Porque trabajé en tu empresa durante años ganando una miseria mientras tú te quedabas con todo. Porque soy tu único hijo y todo esto debería ser mío de todas formas. Solo estoy adelantando lo inevitable. Trabajaste en mi empresa por 3 años y te pagué 80,000 pesos al mes por hacer prácticamente nada. ¿A eso le llamas miseria? Debería estar ganando el doble, el triple. Soy el hijo del dueño. Eres el hijo del dueño que nunca aprendió el valor del trabajo, que nunca tuvo que sacrificar nada, que cree que todo se lo merece solo por existir. Valeria se interpuso. Ya basta. Fernando, estás alterado. No sabes lo que dices. Ve a tu habitación y descansa. No me voy a ningún lado. Ustedes son los que se van. Sebastián dio 2 pasos rápidos hacia mí. Me arrebató el plato de las manos. ¿Sabes qué, viejo? Estoy harto de tu actitud. Estoy harto de tus quejas. Estoy harto de tener que fingir que me importas. Y entonces arrojó el plato. La sopa caliente me golpeó el pecho, empapando mi camisa, quemándome la piel. Eres un lastre, papá.
Un maldito lastre que ya no sirve para nada. Me quedé ahí congelado. El líquido caliente escurría por mi pecho. El plato se había roto en el suelo, y mi hijo me miraba con un odio tan puro que no lo reconocí. Este no era el niño que yo había criado. Este era un extraño, un monstruo que yo mismo había creado dándole todo sin enseñarle nada. Valeria se rió, una risa aguda, cruel. «Ay, Fernando, mira el desastre que hiciste. Ve a cambiarte. Pareces indigente». No dije nada, solo me di la vuelta y subí las escaleras. Escuché sus voces abajo, sus risas, el sonido de copas chocando. Estaban celebrando haberme humillado, celebrando su victoria. Me cambié de ropa, me limpié la sopa, y entonces me senté en mi cama, en la habitación que había compartido con Rosa durante 30 años, y tomé una decisión. No más esperar, no más recolectar evidencia. Era hora de actuar. Llamé a Rodrigo. «Mañana, hazlo todo mañana». «¿Estás seguro?» «Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Quiero que cuando amanezca Sebastián vea exactamente lo que se siente perderlo todo». «Entendido. Voy a hacer las llamadas necesarias». Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia el jardín. Podía escuchar las voces de Sebastián y Valeria abajo. Música, risas, el sonido del champán siendo descorchado. Estaban celebrando, probablemente brindando por su futuro, por el dinero que creían que pronto sería suyo, por deshacerse del viejo estorbo que era yo. Los escuché hasta pasada la medianoche. Finalmente subieron a su habitación. Escuché la puerta cerrarse, y entonces, en el silencio de las 3 de la mañana, bajé sigilosamente. Fui a mi estudio. Abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro de Rosa. Saqué todos mis documentos importantes. Escrituras, títulos, contratos, todo. Los puse en un maletín. Luego saqué algo más. Un sobre que Rodrigo me había dado 2 días antes. Dentro había documentos legales, demandas, órdenes judiciales, reportes de investigación, todo lo que necesitaba para destruir a Sebastián y Valeria legalmente. Volví a mi habitación justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. Me senté en la cama, saqué mi teléfono, y a las 6 de la mañana en punto, envié un mensaje simple a Rodrigo. «Procede». Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue como una operación militar perfectamente ejecutada. A las 6:15, el banco donde Sebastián creía tener acceso a mis cuentas comenzó a enviarle notificaciones automáticas. Todas las cuentas habían sido cerradas, todo el dinero transferido, su acceso revocado. A las 6:30, la empresa de mi contador envió notificación oficial a Sebastián de que había sido removido de todos los puestos en la empresa, sus credenciales canceladas, su acceso a oficinas revocado, su nombre eliminado de todos los contratos. A las 7 en punto, un notario llegó a la casa con documentos certificados, mostrando que todas las escrituras de propiedades habían sido transferidas a un fideicomiso irrevocable, del cual Sebastián no era beneficiario. Y a las 7:30, un mensajero entregó una citación judicial. Sebastián y Valeria estaban siendo demandados por fraude, falsificación de documentos, despojo y conspiración. Tenían 72 horas para presentarse ante un juez. Escuché el teléfono de Sebastián sonar por primera vez a las 6:20. Luego otra vez. Y otra. Para las 7 de la mañana, sonaba constantemente. Escuché sus pasos bajando las escaleras apresuradamente, su voz confundida hablando por teléfono con el banco. «¿Qué significa que la cuenta está cerrada? Tengo autorización, soy el apoderado». Silencio mientras escuchaba la respuesta. «¿Revocado? ¿Cuándo? ¿Quién autorizó eso?» Más silencio. Luego su voz, ahora con pánico. «Eso no es posible. Tiene que haber un error». Me vestí lentamente, me peiné, me puse una camisa limpia y bajé las escaleras con calma. Sebastián estaba en la sala, rodeado de papeles, su teléfono en una mano
el rostro completamente pálido. Valeria estaba junto a él, leyendo los documentos del notario, con las manos temblando. Cuando me vieron bajar, ambos se quedaron congelados. Yo no dije nada. Solo caminé hacia la cocina, me serví un café tranquilamente. Me senté en el comedor y esperé. Sebastián fue el primero en hablar. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de café. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Yo escuché que tuvieron una celebración anoche. ¿Celebraban algo especial? Responde. ¿Qué hiciste con las cuentas? ¿Con la empresa? ¿Con las propiedades? Hice lo que debía haber hecho hace meses. Proteger lo que es mío de 2 ladrones que vivían bajo mi techo. Valeria se acercó furiosa. No puedes hacer esto. Sebastián tiene derechos legales. Es tu hijo. ¿Derechos? Me levanté. Derechos a robarme. Derechos a vender mis propiedades sin mi permiso. Derechos a planear declararme incapaz para quedarse con todo. Sebastián palideció aún más. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque no soy el viejo senil que ustedes creen. Porque los he estado investigando durante semanas. Porque tengo grabaciones de cada conversación que han tenido en esta casa. Cada plan, cada mentira, cada traición. Saqué mi teléfono. Apreté play. Sus propias voces llenaron la sala. Cuando el psiquiatra lo evalúe y lo declare incapaz, podemos vender todo. Incluso podemos meterlo en un asilo si se pone difícil. Ya es hora de que tome lo que me corresponde. La cara de Sebastián pasó de la palidez a un tono verdoso. Valeria retrocedió. Eso es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento. Puedo en mi propia casa. Consulta con tus abogados si no me crees. Apagué el teléfono. Ahora voy a explicarles exactamente qué va a pasar. 1. Ambos tienen 3 días para desocupar esta casa. No se llevan nada que no hayan pagado con su propio dinero, lo cual no es mucho considerando que todo lo tienen es porque yo lo pagué. 2. Van a enfrentar cargos criminales por fraude y falsificación. Mi abogado ya presentó las demandas. 3. Sebastián va a devolver cada peso que robó, cada propiedad que vendió ilegalmente. Y 4. Si intentan contactarme, acercarse a mi empresa o continuar con su plan de declararme incapaz, me aseguraré personalmente de que pasen los próximos 10 años en prisión. Sebastián se desplomó en el sillón. Papá, nosotros, no era personal. Solo necesitábamos dinero. Terminé por él. ¿Necesitaban dinero para qué? ¿Para la casa de 22 millones? ¿Para los coches de lujo? ¿Para la vida de millonarios que querían tener sin trabajar por ella? Te lo merecías, explotó Valeria. Eres un viejo egoísta que se aferra a su dinero como si fueras a llevártelo a la tumba. Sebastián es tu hijo. Tiene derecho a disfrutar de lo que tú construiste. Sebastián tiene derecho a lo que se gane, como yo me lo gané, empezando desde abajo, trabajando 18 horas al día, sacrificando todo, pero él nunca quiso hacer eso. Quería el resultado sin el esfuerzo. Y tú, la señalé, tú lo convertiste en esto, lo envenenaste con tu avaricia. Yo lo desperté, dijo ella con veneno en la voz. Estaba dejando que lo explotaras, que lo mantuvieras pobre mientras tú nadabas en dinero. Yo le abrí los ojos. Le abriste los ojos a la codicia, a la traición, a convertirse en un criminal. Sebastián se puso de pie tambaleándose. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Devuelvo el dinero, cancelo todo, pero no me hagas esto, no me destruyas. Lo miré. Vi al niño que había sido, al joven con potencial, y al hombre en que se había convertido, débil, manipulable, codicioso. No te estoy destruyendo yo, Sebastián. Tú te destruiste solo el día que decidiste que robarle a tu padre era más fácil que ganarte su respeto. Nunca iba a ganarme tu respeto, gritó. Nunca era suficiente. Siempre querías más esfuerzo, más sacrificio, más trabajo. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno.
porque te di todo sin que lo ganaras, y cuando finalmente te pedí que trabajaras de verdad, que demostraras que valías algo, preferiste robar que esforzarte. Esa fue tu elección, no mía. Valeria tomó a Sebastián del brazo. Vámonos, no tenemos que escuchar esto. Conseguiremos abogados, pelearemos esto. Él no puede dejarte sin nada. Eres su hijo. Hay leyes, concordé. Y esas mismas leyes van a meterlos a prisión por lo que hicieron. Se fueron a su habitación. Los escuché empacar furiosamente. Valeria gritando, Sebastián tratando de calmarla. Llamadas telefónicas frenéticas a abogados, pero yo sabía que ningún abogado podría salvarlos. La evidencia era demasiado sólida. 2 horas después, bajaron con maletas. Sebastián no me miró. Valeria sí, me lanzó una mirada de odio puro. Esto no ha terminado, viejo. Vamos a destruirte. Inténtenlo, dije con calma. Pero les advierto, tengo recursos que ustedes ni siquiera imaginan. Y he estado planeando esto mucho más tiempo que ustedes planearon robarme. Se fueron. La puerta se cerró. Y me quedé solo en mi casa. La casa que Rosa y yo construimos. La casa que había estado a punto de perder. Me senté en el sillón. Y por primera vez en meses, me permití respirar. Había ganado. Pero no se sentía como victoria. Se sentía como pérdida. Porque había perdido a mi hijo. No a la muerte, sino a algo peor, a su propia codicia. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Fernando, ¿cómo estás? Vivo. Ellos se fueron. Bien. ¿Sigues queriendo proceder con los cargos criminales? Dudé. Por un segundo, solo un segundo, consideré perdonar. Dudé. Por un segundo, solo un segundo. Consideré perdonar todo. Llamar a Sebastián. Decirle que podíamos arreglar esto, que si devolvía el dinero y pedía perdón, podríamos intentar reconstruir nuestra relación. Pero entonces recordé sus palabras. Eres un lastre, un maldito lastre que ya no sirve para nada. Recordé el plato de sopa golpeándome el pecho. Recordé las grabaciones donde planeaban encerrarme en un asilo. Y la duda desapareció. Sí, le dije a Rodrigo con voz firme. Procede con todo, sin excepciones. Entendido. Los cargos ya están presentados. La audiencia preliminar es en 5 días. ¿Estarás listo para testificar? Estaré listo. Colgué. Me quedé sentado en el silencio de mi casa vacía. Y por primera vez en 4 años, desde que Rosa murió, lloré. No de tristeza, no de rabia. Lloré por el hijo que pude haber tenido. El hijo que debía haber criado mejor. El hijo que se perdió en algún lugar entre darle todo y no enseñarle nada. Los siguientes días fueron un torbellino. La noticia se filtró en los círculos empresariales de Monterrey. Fernando Castellanos demandó a su propio hijo por fraude. Los chismes volaron. Algunos me apoyaron, otros me criticaron. ¿Cómo puede un padre hacerle eso a su hijo?, decían. Pero ninguno de ellos sabía la verdad completa. Ninguno había escuchado las grabaciones. Ninguno sabía que mi hijo había planeado robarme todo y dejarme tirado en un asilo. Sebastián contrató a un abogado, uno caro, de esos que aparecen en comerciales prometiendo defender casos imposibles. Probablemente pagó con lo que quedaba del dinero robado. El abogado intentó negociar. Me ofreció que Sebastián devolvería todo el dinero si yo retiraba los cargos. No. Le dije a Rodrigo cuando me trajo la oferta, esto ya no es sobre el dinero, es sobre consecuencias, es sobre que entienda que sus acciones tienen precio. Fernando, piénsalo bien, si esto va a juicio, va a ser público. Todo va a salir, las grabaciones, los detalles del fraude, la conspiración. Tu nombre va a estar en los periódicos, la empresa puede sufrir. Que sufra, pero la verdad va a salir completa. Y tal vez, solo tal vez, otros padres aprenderán de mi error y no malcriarán a sus hijos como yo lo hice. El día de la audiencia preliminar, llegué al juzgado temprano. Rodrigo estaba conmigo, junto con el contador de la empresa y Gustavo, el investigador privado. Traíamos cajas llenas de evidencia,
Documentos, grabaciones, fotografías, registros bancarios, todo meticulosamente organizado. Sebastián llegó con Valeria y su abogado. Se veía terrible, ojos hundidos, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Valeria, en cambio, seguía actuando desafiante. Me miró con desprecio cuando pasaron junto a nosotros. El juez era una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Leticia Campos. Tenía reputación de ser dura pero justa. Revisó los documentos preliminares con cara seria. Luego nos miró a ambos. «Señor Castellanos», dijo dirigiéndose a mí, ¿está usted consciente de que está acusando a su propio hijo de cargos criminales graves que podrían resultar en años de prisión? Sí, su señoría, completamente consciente. ¿Y aún así desea proceder? Sí. Ella se volvió hacia Sebastián. Señor Sebastián Castellanos, ¿cómo se declara usted ante los cargos de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo? El abogado de Sebastián habló. Su señoría, mi cliente se declara no culpable de todos los cargos. Además, estamos presentando una contrademanda. Alegamos que el señor Fernando Castellanos sufre de deterioro cognitivo y que las acciones de mi cliente fueron tomadas para proteger los activos familiares de decisiones irracionales. Rodrigo se puso de pie. Su señoría, eso es exactamente lo que el acusado planeaba hacer. Declarar falsamente a mi cliente incapaz para robarle sus bienes. Tenemos grabaciones donde el acusado y su cómplice, la señora Valeria Sánchez de Castellanos, discuten explícitamente este plan. ¿Grabaciones? La magistrada se inclinó hacia adelante. ¿Obtenidas legalmente? Completamente legales, su señoría. Grabadas en la propia residencia del señor Castellanos, de la cual él es el único propietario legal. En México, es perfectamente legal grabar en propiedad privada propia. Quiero escuchar esas grabaciones, ahora. Rodrigo conectó su laptop al sistema de audio de la sala. Y entonces, las voces de Sebastián y Valeria llenaron el juzgado. Cuando el psiquiatra lo evalúe y lo declare incapaz, podemos vender todo. La casa, las bodegas, la empresa, todo. Y si se resiste, no puede. Una vez que lo declaren incapaz, no tiene ningún poder legal. Incluso podemos meterlo en un asilo si se pone difícil. El silencio en la sala era absoluto. La magistrada miraba a Sebastián con una mezcla de incredulidad y disgusto. El abogado defensor había palidecido. Valeria miraba al piso. ¿Esa es su voz, señor Sebastián Castellanos?, preguntó la magistrada. Sebastián no respondió. Su abogado le susurró algo al oído. Finalmente, con voz apenas audible. Sí, su señoría, pero sacado de contexto. No hay contexto, interrumpió la magistrada, que justifique conspirar para declarar falsamente incapaz a su padre para robarle. ¿Tiene más grabaciones?, me preguntó. Tenemos 17 grabaciones más, su señoría, todas documentando diferentes aspectos de la conspiración. Las quiero todas, y quiero evaluaciones psiquiátricas completas del señor Fernando Castellanos. Quiero que 3 psiquiatras independientes certifiquen su estado mental. Si está tan incapacitado como la defensa alega, esas evaluaciones lo mostrarán. El abogado de Sebastián intentó protestar. Su señoría, eso no es... Silencio. También quiero evaluaciones psiquiátricas de su cliente. Porque conspirar para robarle a su propio padre sugiere algunos problemas de carácter que me gustaría que expertos examinaran. La audiencia continúa en 2 semanas. Para entonces, quiero todos los reportes psiquiátricos y toda la evidencia presentada formalmente. Se levanta la sesión. Salimos del juzgado. Sebastián intentó acercarse a mí en el estacionamiento. Papá, por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Todo lo que necesito decirte lo diré frente al juez. Papá, por favor. Valeria me presionó. Yo no quería... No me eches la culpa a mí, gritó Valeria. Tú estabas de acuerdo con todo. Tú firmaste los documentos, tú vendiste las propiedades. Y ahí estaban,
peleando entre ellos, culpándose mutuamente. Exactamente lo que pasa cuando los criminales se dan cuenta de que están atrapados. Me di la vuelta y me fui. No valía la pena ni mi aliento. Las evaluaciones psiquiátricas tomaron una semana. 3 psiquiatras diferentes, todos reconocidos. Me hicieron pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, análisis de comportamiento. Los resultados fueron unánimes. El señor Fernando Castellanos muestra función cognitiva completamente normal para su edad. No hay signos de demencia, Alzheimer, o cualquier deterioro mental significativo. Es completamente capaz de manejar sus asuntos. Sebastián, por otro lado, recibió diagnósticos menos favorables. Rasgos de personalidad dependiente, decía uno. Susceptible a manipulación externa, decía otro. Dificultad para establecer límites apropiados en relaciones personales, concluyó el tercero. Mientras esperábamos la siguiente audiencia, Gustavo me llamó con noticias. Fernando, encontré algo más, algo que deberías saber. ¿Qué cosa? Valeria tiene antecedentes. Hace 8 años, en Saltillo, fue acusada de fraude por una tía suya. Aparentemente, convenció a la tía de firmar documentos transfiriendo una propiedad. La tía la acusó de manipulación y falsificación. El caso se resolvió fuera de corte, pero el patrón es idéntico a lo que te hizo a ti. ¿Sebastián sabía esto? No lo sé, pero puedo investigar más. Hazlo. Quiero saber todo sobre Valeria Sánchez, su pasado, su familia, todo. Lo que Gustavo descubrió en los siguientes días fue revelador. Valeria tenía un patrón. Se había casado 2 veces antes de Sebastián, ambos matrimonios con hombres mayores, con dinero. El primero terminó en divorcio con ella recibiendo una buena cantidad de efectivo. El segundo también terminó en divorcio, pero ese hombre la demandó por fraude. Aparentemente, había falsificado su firma en documentos de préstamos. Ese caso también se resolvió fuera de corte. Sebastián es su tercer intento, le dije a Rodrigo cuando le mostré la información. Y esta vez apuntó más alto. No solo el esposo, sino también el suegro rico. Esto cambia todo. Podemos argumentar que Sebastián fue víctima de manipulación. Que Valeria es la verdadera criminal aquí. Y absolver a mi hijo de responsabilidad. No, él eligió seguirla. Él eligió robarme. Él es adulto. Tiene que pagar por sus decisiones. Pero Rodrigo tenía un punto. Si Valeria había hecho esto antes, si tenía un patrón de manipular y defraudar, entonces ella era más peligrosa de lo que pensaba. Y necesitábamos exponer eso también. La segunda audiencia llegó. Esta vez había más gente. La prensa había captado la historia. Empresario regiomontano demanda a su hijo por conspiración y fraude. Los reporteros nos esperaban afuera del juzgado. No dije nada. Solo pasé entre ellos con Rodrigo a mi lado. En la sala, Rodrigo presentó toda la evidencia. Las 17 grabaciones completas. Los documentos de las ventas fraudulentas. Los registros bancarios mostrando los desvíos de dinero. Los poderes notariales falsificados. Y luego, la nueva evidencia. Los antecedentes de Valeria. Su señoría, dijo Rodrigo. La señora Valeria Sánchez tiene un patrón documentado de fraude que se remonta al menos 8 años. Ha usado matrimonio como método para acceder a recursos de hombres mayores. Los ha defraudado y ha escapado con acuerdos extrajudiciales. En este caso, expandió su operación para incluir no solo a su esposo, sino también al padre de su esposo. El abogado de Sebastián objetó: esto es irrelevante. Mi cliente no sabía nada sobre el pasado de su esposa. ¿No sabía? Rodrigo sacó otro documento. Tenemos un correo electrónico de la madre de la señora Sánchez a Sebastián Castellanos, enviado un mes antes de la boda, advirtiéndole sobre el comportamiento pasado de su hija. Sebastián ignoró esa advertencia. Sebastián se hundió en su silla. Valeria, por primera vez, mostró miedo real en su rostro. La magistrada revisó todo con cuidado.
Las grabaciones, los documentos, los antecedentes, los reportes psiquiátricos. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Los hechos son claros. Sebastián Castellanos y Valeria Sánchez de Castellanos conspiraron para defraudar a Fernando Castellanos mediante falsificación de documentos, ventas no autorizadas de propiedades y un plan para declararlo falsamente incapaz. Los cargos son graves y la evidencia es abrumadora. Hizo una pausa. Sin embargo, también veo un elemento de manipulación. La señora Sánchez claramente tiene experiencia en este tipo de fraudes. El señor Sebastián Castellanos, aunque culpable, parece haber sido influenciado por ella. Dicho esto, ser influenciado no exime de responsabilidad legal. Se volvió hacia Sebastián y Valeria. Tienen dos opciones. Opción 1. Esto va a juicio completo. Con la evidencia que he visto, les garantizo que ambos serán declarados culpables. Sebastián enfrentaría entre 5 y 8 años de prisión. La señora Sánchez, dado sus antecedentes y el hecho de que es la instigadora principal, enfrentaría entre 8 y 12 años. El silencio era absoluto. Opción 2. Se declaran culpables ahora. Devuelven cada peso robado. Se separan inmediatamente. El divorcio debe completarse en 6 meses. Sebastián acepta 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de 2 años por buena conducta. La señora Sánchez acepta 6 años, sin posibilidad de libertad condicional, y ambos firman documentos renunciando permanentemente a cualquier reclamación sobre los bienes del señor Fernando Castellanos. Mi corazón latía fuerte. Miré a Sebastián. Él me miró de vuelta. Había lágrimas en sus ojos. Por primera vez en meses, vi algo de la persona que solía ser. Miedo, arrepentimiento, vergüenza. Su abogado le susurró al oído. Valeria también le susurraba frenéticamente. Pero Sebastián se levantó. Su señoría, acepto la opción 2. Me declaro culpable. Valeria gritó. No, Sebastián, no seas idiota. Podemos pelear esto. Ya no, dijo él con voz cansada. Ya no puedo seguir con esto. Hice algo terrible, traicioné a mi padre. Merezco pagar por eso. Valeria se volvió hacia su abogado. Yo no me voy a declarar culpable. Quiero ir a juicio. La magistrada la miró fríamente. Esa es su decisión, señora. Pero le advierto, sin el testimonio de su cómplice, quien acaba de aceptar culpabilidad, su situación es aún peor. La oferta de 6 años es generosa considerando que podría enfrentar 12. Valeria miró alrededor de la sala, a Sebastián, que ya había aceptado, a su abogado, que negaba con la cabeza, a mí. Esto es culpa tuya, me dijo con veneno. Tú lo malcriaste, tú lo hiciste débil. Yo solo aproveché lo que tú creaste. Tal vez, dije, pero yo estoy libre y tú vas a prisión. Así que al final, ¿quién es el débil? Ella apretó los puños. Finalmente, con rabia apenas contenida, acepto. Me declaro culpable. La magistrada asintió. Bien, la sentencia será formalizada en 2 semanas. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo arresto domiciliario con brazaletes de monitoreo. No pueden salir de Monterrey. No pueden contactarse entre ellos ni con el señor Fernando Castellanos. ¿Entendido? Ambos asintieron. Los oficiales los esposaron y los llevaron para el procesamiento. Valeria salió gritando obscenidades. Sebastián salió en silencio, con la cabeza agachada. Me quedé sentado en la sala del tribunal mucho después de que todos se fueron. Rodrigo se sentó junto a mí. Ganaste, Fernando. Justicia completa. No se siente como ganar, porque no es victoria, es supervivencia. Sobreviviste a que tu propia familia intentara destruirte. Eso no es ganar, es simplemente no perder. Tenía razón. Me levanté. Salimos del juzgado. Los reporteros nos esperaban. Esta vez me detuve. Hablé directamente a las cámaras. Mi nombre es Fernando Castellanos. Durante 30 años construí una empresa desde cero. Le di a mi hijo todo lo que yo nunca tuve.
educación, oportunidades, amor. Pero fallé en enseñarle lo más importante: el valor del trabajo, el respeto, la gratitud. Esa falla casi me costó todo. Hoy, mi hijo va a prisión por conspirar para robarme. Y aunque parte de mí está devastado, otra parte sabe que es necesario. Porque las acciones tienen consecuencias. Y si compartir mi historia ayuda a un solo padre a no cometer mis errores, entonces valió la pena el dolor. No respondí preguntas. Solo me fui. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi casa vacía. La casa que casi pierdo. La casa donde ahora viviría solo. No respondí preguntas. Solo me fui. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi casa vacía. La casa que casi pierdo. La casa donde ahora viviría solo, pero con mi dignidad intacta y mis bienes protegidos. Cuando entré, el silencio era absoluto. No había voces conspirando. No había risas crueles. Solo silencio. Y paz. Las 2 semanas siguientes fueron de trámites finales. Sebastián devolvió lo que quedaba del dinero robado. No era todo, pero era una parte significativa. Las propiedades que había vendido ilegalmente fueron más complicadas. Tuvimos que demandar a los compradores, argumentando que las ventas fueron fraudulentas. Algunos casos se resolvieron, otros aún continúan en los tribunales, pero recuperé lo más importante. El día de la sentencia formal, llegué temprano al juzgado. Sebastián ya estaba ahí, esposado, vestido con ropa sencilla. Se veía más delgado, más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Valeria también estaba presente, pero en una sala separada. La magistrada había ordenado que no se vieran. La magistrada Campos entró. Todos nos pusimos de pie. Ella revisó los documentos finales. Luego habló. Sebastián Castellanos Ibarra, este tribunal lo declara culpable de fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo. Es sentenciado a 3 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Apodaca. Será elegible para libertad condicional después de cumplir 2 años, sujeto a buena conducta y evaluaciones psicológicas positivas. Sebastián asintió, aceptando la sentencia. La magistrada continuó. Valeria Sánchez de Castellanos, este tribunal la declara culpable de fraude agravado, falsificación de documentos, conspiración para cometer despojo y conspiración criminal reincidente dados sus antecedentes previos. Es sentenciada a 6 años de prisión en el Centro Femenil de Readaptación Social de Monterrey, sin posibilidad de libertad condicional. Valeria explotó. Esto es injusto. Él es igual de culpable que yo. ¿Por qué yo tengo más años? Porque usted, dijo la magistrada con voz de acero, tiene un patrón de comportamiento criminal que se remonta a años, porque manipuló a un hombre vulnerable para cometer crímenes contra su propio padre, porque no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento. Y porque este tribunal cree que usted es un peligro para la sociedad. Sebastián Castellanos al menos tuvo la decencia de aceptar su culpabilidad y mostrar remordimiento. Usted solo ha mostrado rabia por haber sido atrapada. Los oficiales se llevaron a Valeria mientras gritaba amenazas. Sebastián se quedó parado, esperando que también lo llevaran. Antes de que los oficiales lo movieran, me miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego simplemente inclinó la cabeza en un gesto de vergüenza y se dejó llevar. Rodrigo puso su mano en mi hombro. Se acabó, Fernando. Finalmente, se acabó. ¿Se acabó? Repetí la pregunta más para mí que para él. No sé si alguna vez se acaba este tipo de cosas. Salimos del juzgado. Esta vez había menos reporteros. La historia ya no era tan interesante ahora que todo estaba resuelto. Unos pocos nos hicieron preguntas. Rodrigo les dio una declaración formal. La justicia ha sido servida. El señor Castellanos está satisfecho con el resultado y espera poder reconstruir su vida en paz. Pero la paz no llegó inmediatamente.
Las siguientes semanas fueron extrañas. Me despertaba temprano, como siempre había hecho. Iba a la oficina, trabajaba, pero algo había cambiado. La empresa ya no me llenaba como antes. Los números en los reportes, las reuniones, los contratos, todo parecía vacío. Había ganado la batalla legal, había protegido mi patrimonio, pero había perdido a mi hijo. Un mes después de la sentencia, recibí una carta. Era de Sebastián. La prisión permitía correspondencia limitada. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito y reescrito varias veces. Papá, no espero que leas esto. No espero que me respondas, pero necesito escribirlo de todas formas. Tenías razón en todo. Fui débil, fui codicioso. Dejé que Valeria me convenciera de que merecía cosas que no me había ganado. Y peor, dejé que me convenciera de traicionarte. Cada día aquí, en esta celda, pienso en lo que hice, en cómo te tiré esa sopa, en las cosas terribles que dije, en cómo planeé robarte todo, y la vergüenza me consume. Mamá me habría odiado. Ella te amaba tanto, te admiraba tanto, y yo traicioné esa memoria. Traicioné todo lo que ella me enseñó. No te pido perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que trabajaste para construir todo. Entiendo los sacrificios que hiciste. Entiendo que darme todo sin enseñarme a valorarlo fue tu error, pero aprovecharlo fue el mío. Los otros presos aquí preguntan por qué estoy adentro. Cuando les digo que traté de robarle a mi padre, me miran con desprecio. Incluso los criminales tienen códigos, y traicionar a la familia es imperdonable. Tengo 2 años aquí si me comporto bien. 2 años para pensar en quién quiero ser cuando salga. No el hombre que fui, no el hijo que te defraudó. Alguien nuevo, alguien mejor. Sé que nunca podré reparar lo que rompí. Sé que nuestra relación murió el día que te llamé lastre. Pero si algún día, cuando salga, hay alguna posibilidad de que puedas mirarme sin odio, eso sería suficiente. Tu hijo, Sebastián. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era como una herida reabriéndose. Pero también había algo ahí, algo que no había visto en meses. Arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento de haber sido atrapado, sino el arrepentimiento de haber fallado como ser humano. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar mis propios sentimientos, porque parte de mí todavía estaba furioso. Otra parte estaba destrozado. Y una pequeña parte, muy pequeña, tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo podía cambiar realmente. 3 meses después de la sentencia, doña Socorro, la madre de Valeria, vino a verme. Llamó primero, pidiendo permiso. Yo casi le dije que no, pero algo en su voz, algo de desesperación genuina, me hizo aceptar. Nos reunimos en un café neutral. Ella se veía destrozada, más vieja de lo que recordaba. Señor Castellanos, gracias por recibirme. Sé que soy lo último que quiere ver. ¿Por qué está aquí, señora Socorro? Para disculparme, por mi hija, por no haberla detenido cuando vi las señales, por no haberle advertido a usted antes de que fuera demasiado tarde. Me advirtió. Después de que todo explotó, eso ayudó. Pero debí haberlo hecho antes, mucho antes. Lágrimas rodaban por su cara. Valeria siempre fue difícil, desde niña. Su padre la consintió terriblemente. Cuando él murió, ella empeoró. Empezó a mentir, a manipular. Yo traté de corregirla, pero ya era tarde. Ya estaba formada. ¿Por qué me cuenta esto? Porque Sebastián vino a verme, antes de ir a prisión. Me preguntó si su madre me había dicho algo sobre él cuando era niño. Le dije la verdad. Rosa me decía que Sebastián era un buen niño, pero que usted lo consentía demasiado, que tenía miedo de que creciera sin aprender a valorar las cosas. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Rosa lo había dicho, lo había advertido, y yo no escuché. Doña Socorro continuó. Sebastián me dijo, mi padre me dio todo excepto la habilidad de ganármelo, y yo le pagué con traición.
Señor Castellanos, su hijo está roto. Está verdaderamente arrepentido. Y sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que cuando salga, usted pueda darle otra oportunidad? No de recuperar su dinero o su posición, solo de recuperar su dignidad. No lo sé, dije honestamente. El dolor es demasiado reciente, la traición demasiado profunda. Lo entiendo, solo piénselo. Mi hija es un caso perdido, pero Sebastián no. Todavía hay tiempo para él. Se fue. Me quedé con mi café frío, pensando en sus palabras. ¿Había tiempo? ¿Podía realmente perdonar algo tan terrible? Pasaron 6 meses, luego 1 año. Sebastián escribía cartas cada mes. Al principio no las respondía, las leía, las guardaba, pero no respondía. En sus cartas me contaba sobre la vida en prisión, sobre los trabajos que hacía, sobre las clases que estaba tomando. Educación básica primero, porque se dio cuenta de que aunque tenía título universitario, no sabía hacer nada práctico. Luego carpintería, plomería, electricidad. Estoy aprendiendo a trabajar con mis manos, escribió en una carta, como tú lo hiciste, como debía haberlo hecho desde joven. Aquí no importa quién eras afuera, importa quién eres adentro. Y estoy tratando de ser alguien de quien mamá pudiera estar orgullosa. En el mes 13 finalmente respondí. Una carta corta. Sebastián, he leído todas tus cartas. Veo que estás tratando de cambiar. Eso es bueno. Pero el cambio real se demuestra con acciones sostenidas, no con palabras en papel. Cuando salgas, si sales, tendrás que reconstruir tu vida desde cero, sin mi dinero, sin mi ayuda. Si realmente has aprendido las lecciones que la prisión te está enseñando, podrás hacerlo. Si en 2 años, cuando seas elegible para libertad condicional, has mantenido tu buena conducta, consideraré verte. Una vez. Sin promesas, sin garantías. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Tu padre, Fernando. Su respuesta llegó 1 semana después. Solo decía, gracias, es más de lo que merezco. El tiempo pasó, la empresa siguió funcionando. Contraté a un nuevo gerente general, alguien sin conexión familiar, alguien que se ganó el puesto por mérito. Las bodegas operaban bien, los contratos seguían llegando, pero yo empecé a trabajar menos, a delegar más. A los 63 años finalmente estaba aprendiendo a descansar. Hice algo que nunca había hecho. Tomé vacaciones. Viajé a lugares que Rosa siempre quiso conocer, pero nunca pudimos porque yo estaba demasiado ocupado trabajando. Oaxaca, Chiapas, la Riviera Maya, y en cada lugar le hablaba a Rosa. Le contaba lo que veía. Le pedía perdón por no haberla llevado cuando estaba viva. Le pedía guía sobre qué hacer con Sebastián. Un día, en una playa de Tulum, sentado viendo el atardecer, sentí algo. No fue dramático. No fue una voz o una señal divina. Solo fue un sentimiento. Una certeza tranquila de que Rosa querría que le diera a nuestro hijo otra oportunidad. No de recuperar lo que perdió, sino de construir algo nuevo. Algo real. Llegó el mes 24. Sebastián era elegible para libertad condicional. Asistí a la audiencia. No había estado frente a él en 2 años. Cuando lo trajeron, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, pero más fuerte. Músculos de trabajo físico real. Pelo corto. Cara curtida. Y algo en sus ojos era diferente. Ya no había arrogancia, solo humildad. El Comité de Libertad Condicional revisó su caso. El director de la prisión habló. Sebastián Castellanos ha sido un preso modelo. Trabajó en el taller de carpintería. Tomó todas las clases disponibles. Ayudó a otros presos con alfabetización. No ha tenido un solo incidente disciplinario. Lo recomiendo para libertad condicional. El psicólogo de la prisión agregó: he trabajado con el señor Castellanos durante 2 años. Ha mostrado genuino crecimiento psicológico. Ha aceptado responsabilidad completa por sus acciones. Ha trabajado en sus problemas de codependencia
y en establecer límites saludables. Creo que está listo para reintegrarse a la sociedad. Me pidieron que hablara, me puse de pie. Todos los ojos estaban en mí. Mi hijo me traicionó de la peor manera posible. Conspiró para robarme, para declararme incapaz, para encerrarme. Durante meses viví con miedo en mi propia casa. El daño emocional fue inmenso. Vi a Sebastián agachar la cabeza, pero continué. He leído cada carta que me escribió. He visto los reportes de su comportamiento y veo a alguien que está tratando genuinamente de cambiar. No puedo decir que lo he perdonado. Ese proceso toma tiempo, pero puedo decir que estoy dispuesto a darle una oportunidad de demostrar que el hombre que traicionó a su padre ya no existe. El comité deliberó por 30 minutos. Regresaron con su decisión. Libertad condicional aprobada. Sebastián Castellanos será liberado con las siguientes condiciones. Debe mantener empleo estable. Debe asistir a terapia mensual. Debe reportarse semanalmente con su oficial de libertad condicional. Y tiene prohibido acercarse a Valeria Sánchez o tener cualquier contacto con ella. Cualquier violación de estas condiciones resultará en regreso inmediato a prisión. Sebastián fue liberado 3 días después. Yo no fui a recogerlo. Le había dejado claro que tendría que salir adelante por su cuenta, pero sí le dejé algo con su oficial de libertad condicional, la dirección de un pequeño departamento que había rentado por 6 meses, pagado por adelantado, amueblado básicamente, y una nota. Esto es lo último que recibes de mí sin ganártelo. A partir de ahora, todo lo que tengas será porque trabajaste por ello. Pasaron 3 meses sin que tuviéramos contacto. Supe por su oficial de libertad condicional que había conseguido trabajo en un taller de carpintería, que estaba asistiendo a terapia, que cumplía con todas las condiciones, pero no me buscó. Y yo no lo busqué a él. Entonces, un sábado por la mañana, escuché que tocaban a mi puerta. Abrí. Era Sebastián. Traía ropa de trabajo, manchada de aserrín. En sus manos tenía algo envuelto en tela. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. «Sé que no tenía permiso para venir. Puedo irme si quieres, pero hice algo que quería darte». Desenvolvió la tela. Era una caja de madera bellamente tallada. En la tapa estaba grabado: «Para el hombre que me dio todo y a quien yo le pagué con nada, con arrepentimiento eterno y esperanza de redención. Sebastián». La hice en el taller de la prisión, dijo. Me tomó 6 meses. Cada noche después del trabajo tallaba un poco más. Es para las cenizas de mamá. Sé que las has guardado en esa urna simple del funeral. Pensé que merecía algo mejor, algo hecho con amor. Tomé la caja. Era hermosa. El trabajo era profesional, cuidadoso, cada detalle perfecto. ¿Tú hiciste esto? Sí. Es lo primero que he hecho con mis propias manos, de lo que estoy orgulloso. Lo miré. A mi hijo, al hombre que me había traicionado y al hombre que estaba tratando de ser mejor. ¿Quieres pasar?, dudó. ¿Estás seguro? No, pero hazlo de todas formas. Entramos, le serví café. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde 2 años antes me había llamado lastre y me había tirado sopa caliente. El silencio era incómodo. Finalmente Sebastián habló. No vine a pedir perdón otra vez. Sé que ya te cansaste de escucharlo. Vine a mostrarte que estoy cambiando. Tengo un trabajo. Gano 8,000 pesos al mes. Es una miseria comparado con lo que tenía, pero es mío. Lo gané. Y por primera vez en mi vida eso se siente bien. Y Valeria, no he tenido contacto con ella. No lo tendré nunca. Mi terapeuta dice que ella representaba todo lo peor de mí. Mi codicia, mi debilidad, mi falta de valores. Dejarla ir fue como dejar ir la peor versión de mí mismo. Tomé un sorbo de café. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? Nada, dijo con firmeza. No quiero tu dinero. No quiero un trabajo en tu empresa.
No quiero que me perdones si no estás listo. Solo quiero que sepas que el hijo que traicionaste está muerto. Murió en esa celda de prisión. Y el hombre que está aquí ahora está tratando de honrar tu nombre viviendo como tú viviste. Trabajando duro, siendo honesto, ganándose cada peso. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado apretado durante 2 años. Va a tomar tiempo, Sebastián. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Lo sé, no espero que lo hagas. Solo espero que algún día puedas mirarme sin ver al traidor, que puedas ver al hombre en que me estoy convirtiendo. Nos quedamos hablando por 2 horas. Me contó sobre el taller donde trabajaba, sobre las piezas que estaba aprendiendo a hacer, sobre los planes que tenía de algún día, tal vez, tener su propio negocio pequeño, no un imperio, solo un taller honesto donde pudiera trabajar con sus manos. Cuando se fue, me quedé con la caja que había tallado. La abrí. Adentro había grabado otro mensaje. Mamá, perdóname por no ser el hijo que merecías. Papá, gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí contigo. Esa noche, transferí las cenizas de Rosa de la urna simple a la caja tallada. Y mientras lo hacía, le hablé. Rosa, nuestro hijo está tratando. No sé si alguna vez seremos padre e hijo otra vez, pero al menos hay esperanza. Y tal vez eso es suficiente por ahora. Hoy han pasado 3 años desde aquella noche cuando le dije a Sebastián que había perdido todo. 3 años desde que vi su soberbia caer cuando vio el aviso del banco. Sebastián ahora tiene su propio taller pequeño. Hace muebles a la medida. Gana lo suficiente para vivir modestamente. Nos vemos una vez al mes para cenar. Las conversaciones son todavía un poco tensas, un poco incómodas, pero son honestas. Nunca le devolví acceso a mi dinero. Nunca le di un puesto en mi empresa. Y nunca lo haré, porque él no lo necesita. Y yo aprendí la lección más importante de todas. Darle todo a alguien sin enseñarle a ganárselo no es amor. Es condenarlo al fracaso. Valeria salió de prisión el mes pasado después de cumplir su sentencia completa. Intentó contactar a Sebastián. Él la bloqueó inmediatamente y reportó el contacto a su oficial. La última vez que supe de ella, estaba de regreso en Saltillo, viviendo con su madre, sin trabajo, con su reputación destruida. A veces pienso en ella, no con odio, con pena, porque vivir toda tu vida viendo a las personas como objetos que explotar debe ser una existencia vacía. He perdonado completamente a Sebastián. No estoy seguro de que alguna vez pueda, pero he aprendido a vivir con lo que pasó. He aprendido a ver el progreso que está haciendo. Y he aprendido que a veces el amor de padre no es dar todo. A veces es dejar que tu hijo caiga para que aprenda a levantarse solo. Si hay algo que quiero que otros padres aprendan de mi historia es esto. No cometan mi error. No le den todo a sus hijos sin enseñarles a valorarlo. No los protejan de las consecuencias de sus acciones. No sacrifiquen su propio bienestar por la comodidad de ellos. Porque al final, no les están haciendo un favor. Los están preparando para el fracaso. Y si son ustedes los hijos, si se reconocen en Sebastián, si han traicionado a sus padres por codicia, por debilidad, por cualquier razón, sepan esto. Nunca es demasiado tarde para cambiar, pero el cambio tiene que ser real, no palabras, acciones. Años de acciones consistentes que demuestren que son diferentes. La traición familiar es la peor de todas porque viene de donde menos lo esperas, de las personas que se supone te deben lealtad. Pero la redención también es posible, solo que toma tiempo, mucho tiempo, y trabajo, mucho trabajo. Tengo 65 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos ya no son tan fuertes como antes. Pero mi espíritu está intacto. Mi dignidad está intacta. Y mi empresa sigue funcionando. Ahora bajo el mando de gente competente que se ganó su lugar. ¿Valió la pena el dolor? ¿Valió la pena perder 2 años de mi vida peleando legalmente con mi propio hijo? Miro la caja tallada donde reposan las cenizas de Rosa.
Miro los reportes de cómo Sebastián está construyendo su vida desde cero, honestamente, y pienso, sí, valió la pena, porque si no hubiera actuado, si hubiera dejado que la traición continuara, habría perdido mucho más que dinero. Habría perdido mi alma. Así que a todos los que están escuchando esta historia les dejo con esto. Defiendan su dignidad. Protejan lo que construyeron con su esfuerzo. No permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, los convierta en víctimas. Y si tienen que tomar decisiones difíciles, si tienen que enfrentar a las personas que aman, hágalo. Porque vivir con dignidad es mejor que vivir con comodidad construida sobre traición. Mi hijo me llamó lastre, me humilló, conspiró contra mí. Y yo le enseñé que las acciones tienen consecuencias, que la familia no es una licencia para abusar, que el respeto se gana, no se hereda. Y ahora, 3 años después, mientras escribo estas palabras, puedo decir que aunque la relación nunca será lo que fue, hay algo nuevo creciendo. Algo más pequeño, más frágil, pero más real. Algo construido sobre verdad, no sobre obligación. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente.